Hola, soy Ingrid Gómez del canal Retomando el Camino Espiritual con Ingrid Gómez. Namaste. Dando continuidad a un tema por demás interesante del Tantra, el arte de la sexualidad tántrica, un enfoque diferente. Continuación. Deambularemos ocasionalmente por los mitos que siempre acompañan en cada cultura, en cada época de concepción sexual. Por ejemplo, y ya que tratamos de enlazar el tema hacia la individualidad y abordamos la multiplicidad del ser humano, quizás el más acertado para esbozar inicialmente sea el mito andrógino. Tal vez lo que más nos recuerde a este mito, aunque lo podremos observar también al recorrer otras culturas, sea Platón, cuando trata la existencia del amor en el banquete de Platón. Allí se esbozan dos teorías del amor expuestas por Aristófanes y Diotima, respectivamente. Dos teorías que tienden a complementarse entre sí. Como ocurre prácticamente con todo lo que Platón introduce en su filosofía, también este mito es iniciático. En otras literaturas muy dispares encontramos subterráneamente este mito. Desde los medios esotéricos y gnósticos de la antigüedad hasta autores de la Edad Media y de los primeros siglos de la era moderna. También los encontramos en las culturas de otros continentes. Según Platón, existió una raza primordial, cuya especie está ahora extinguida. Raza formada por seres que llevaban en sí ambos principios, el masculino y el femenino. Pero los miembros de aquella raza andrógina eran extraordinariamente fuertes y atrevidos, también de corazón soberbio, y acabaron atacando a los dioses. Como consecuencias, los dioses paralizaron su poder, partiéndolos en dos. De ahí la aparición de seres de distinto sexo, en los que sin embargo perdura el recuerdo de su estado anterior y en los que se despierta el deseo de reconstruir la unidad primordial. Aparte de la partición común de los amantes en el placer sexual, el alma de cada uno de los dos anhela manifiestamente otra cosa que no sabe expresar, un anhelo cuyo objetivo, sin embargo, adivina y da a entender. Como prueba a posteriori, Platón pregunta a los amantes por boca de Hefestos: ¿es de esto de lo que sentís deseo, de fundiros lo más posible el uno con el otro en un solo ser, de manera que no os abandonéis el uno del otro ni de noche ni de día? Si es eso en efecto lo que deseáis, yo no pido otra cosa que fundiros en uno, y con mi fuelle de herrero haced de vosotros una aleación de tal modo que de dos seres que sois, seáis uno solo, y mientras viváis los dos juntos en existencia común, como si fueseis un solo ser. Luego, tras la muerte, allá abajo en el Hades, en vez de ser dos, seguiréis siendo uno solo, al haber tenido ambos una muerte común. Venga, mirad a ver si es eso lo que anheláis, y si estaréis satisfechos de haber obtenido que se realice. Así, en esa seguridad fábula Platón con el ser primordial. Pero no trata sobre seres de otra raza, tal como figura en la fábula. Más bien intenta establecer un estado, una concepción espiritual de los orígenes, en una doctrina de los estados múltiples del ser. Desmitificando ese estado, se nos mostrará como un ser absoluto, no partido, no dual, estado de unidad pura y por ello estado de inmortalidad. Extremo que confirma la doctrina que más adelante en el banquete se expresa por boca de Diotima y a la que se expone en el Fedro, en la que pese a la referencia en la que iba a llamar amor platónico y a la teoría de la belleza, está explícita la conexión de las dos teorías del amor según Platón, el mito de la androginia y el mito del amor platónico. También en la Biblia se habla de androginia, del ser primordial, hecho a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, Génesis 1:27. Y algunos han atribuido el nombre de Eva
al sentido de la vida. En las interpretaciones cabalísticas, el separarse, el andrógino, la mujer vida, se pone en relación con la caída y termina por equivaler a la exclusión de Adán del árbol de la vida, para que no sea como uno de nosotros, un Dios, y no viva para siempre. Génesis 3:22. Con lo cual complementaríamos el mito andrógino y el platónico, como una secuencia del paso de la unidad a la dualidad, y en esa dualidad el sexo y el deseo sexual fueran el instinto y el camino en búsqueda de la pérdida, unidad primordial y la inmortalidad. Como Platón, muchos otros atribuyeron durante siglos un sentido de búsqueda de la inmortalidad en el sexo. De ahí que muchos en la Edad Media justificaran el placer extático del orgasmo, ya que al fundirse dos cuerpos, al mezclar sus espíritus por unos instantes, se roza el estado original. Pero también hay otras culturas que ya profundizaremos en otras semanas, que atribuyen al sexo otras filosofías espirituales e incluso curativas, e insistiremos mucho en ejercicios y prácticas sexuales, como a través de posiciones y juegos sexuales podemos alcanzar mayor placer e incluso curar enfermedades. Lo que sí que podremos concluir es que, al contrario de lo que vemos en este final del siglo XX en los medios de comunicación, al contrario de nuestra percepción actual del sexo, en todas las culturas existen filosofías y místicas que conectan al sexo y sus prácticas con el sentido más puro de la espiritualidad, del instinto y de la magia natural o refortalecimiento energético. Sirva pues esta introducción en la que anecdóticamente la aguda brillantez de Platón para plasmar la relación entre sexo y espíritu, que muchas religiones han intentado negar e incluso condenar, mientras el resto de los mortales la hemos detectado de manera natural, aunque durante siglos intentasen inculcarnos en la creencia de que el sexo era para procrear y el resto de prácticas sexuales eran diabólicas y malignas. Los leo en los comentarios. Continuaré de mi corazón a los suyos, Ingrid Gómez en Conciencia. Gracias, gracias, gracias. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Seguiremos en contacto. Gracias.